Hoy hablaremos sobre la creación de gráficos en Python con Pandas, Matplotlib y NBA. Vamos a discutir las diferentes creaciones de gráficos utilizados para variables numéricas en combinación con variables categóricas. Discutiremos, entre algunas cosas, las visualizaciones como ser el scatterplot o diagrama de dispersión. Escogemos Pandas o escogemos Matplotlib, que es una distribución de mi variable con histogramas, o cómo utilizar un gráfico de diagrama de caja con diferentes grupos o categorías de otra variable, cómo hacer gráficos comparativos. Vamos a aprender además a hablar sobre agregando títulos, nombrando mis ejes, tamaño de la figura y más ya. Hablábamos en un episodio anterior sobre análisis de datos con pandas sobre nuestra serie de datos de NBA. Discutimos las diferentes variables que nosotros tenemos en este dataset, como ser el nombre del jugador, el equipo al que pertenece, el número de su jersey, de su camiseta, la posición en que juega, su edad como variable numérica, su altura, pero hicimos una serie de feature engineering, es decir, creamos diferentes variables y modificamos algunas de ellas para poder obtener otras variables. Tenemos también el peso, la universidad, si es que provenía de una universidad, el jugador y su salario. Veamos. Entonces, lo que vamos a hacer en este episodio es crear para cada una de estas variables diferentes gráficos, enfocándonos en este capítulo en variables numéricas. Vamos a hablar, por ejemplo, como que es un diagrama de caja o boxplot y utilizarlo para responder algunas preguntas de nuestro interés que hicimos en nuestro análisis de datos en los episodios anteriores. Igualmente, la creación de histogramas para entender la distribución de la información que nosotros tenemos. Y muy importante, el scatterplot o diagrama de dispersión, sea alguna relación entre una variable como ser salario con la edad del jugador, por ejemplo. Vamos a hablar también en el siguiente capítulo hablando sobre gráficos de línea y en combinación también cómo crear gráficos en una misma figura, crear dos gráficos más en una misma figura y agregando, por ejemplo, texto y anotaciones. Vamos a dividir entonces esto en una serie de dos capítulos para hablar sobre visualizaciones para variables numéricas. Veamos. Lo primero es entender que hay ciertas variables que nosotros vamos a adicionar que les acabo de mostrar, que va a ser entonces lo que vamos a utilizar es nuestro conjunto total. Veamos entonces que nosotros hemos agregado en episodios anteriores algunas variables, como mencioné, donde pueden observar que nosotros tenemos otras variables que también pueden ser de interés, como por ejemplo el Body Mass Index, es decir, el índice de masa corporal, que nos puede servir como referencia si el jugador está en sobrepeso o no. Y podemos utilizarlo también, en vez de utilizar BMI, podemos utilizar entonces el peso del jugador. Veamos que también tenemos la altura, pero tengo la altura en metros, que es la que vamos a utilizar a continuación. Entonces veamos, algunos gráficos que nosotros nos podemos preguntar, como les mencionaba, es por ejemplo el histograma. El histograma nos sirve para poder entender la distribución de nuestro dato. Y pueden observar aquí que este es el código que utilizamos para poder crear un histograma en una variable muy importante como es el salario, es decir, la distribución del salario para cada uno de los jugadores que nosotros tenemos en este dataset, en este data frame. Voy a observar aquí qué es lo que observo. Observo que la mayoría de los jugadores pues tienen un salario alrededor de este valor. ¿Cuál es ese salario? Pues bueno, podemos observar que nosotros hablábamos que teníamos, aquí podemos observar 1 por 10 a la 7. Es decir, estamos hablando de millón. Podemos observar entonces aquí que tenemos esos valores y 1 por 10 a la 7. Entonces vamos a estar hablando de 10 millones, como podemos observar. Y entonces podemos observar aquí que tenemos la barrera de los 10 millones y anuales, por supuesto. Y podemos observar aquí tendríamos entonces 5 millones, que la mayoría de los jugadores tienen un salario menor a los 5 millones. Podemos observar acá. Y hay algunos jugadores, por ejemplo, que le llamamos los jugadores franquicia, que tienen un salario superior a cada uno de ellos. Y así es para lo que nos sirve el histograma, para poder entender la distribución de datos y poder observar que hay ciertos valores que podríamos llamar outliers o el extremo, de esos jugadores franquicia que acabo de mencionar. Vamos a observar aquí el código muy importante, que es esto que está aquí, PLT, que es lo que nosotros utilizamos para llamar a matplotlib.ist y luego el conjunto
que yo estoy hablando en este caso, que es MBA dataset con la variable salary. Este 30 que está aquí, ¿qué significa? Pues es el número de bins, es decir, el número de divisiones que yo quiero crear o el número de cortes para las barras. Densidad, porque yo quiero ver una distribución de densidad, pues ver los demás colores, por supuesto, y la atenuación. Muy importante, podemos separar aquí que tengo PLT, que sería por Matplotlib, XLabel, es decir, cómo quiero llamar al eje X, cómo quiero llamar al eje Y, y el grid, que utilizamos para el mallado, y plt.show, que se muestra el gráfico como tal. A veces no es necesario que ustedes lo coloquen en plt.show, pero es muy importante colocarlo. Ahora veamos también qué es lo que pasa con otro gráfico que nosotros utilizamos para poder entender la distribución de los datos, la distribución de los salarios. Acabamos de ver que tenemos ciertos outliers, pero también el boxplot, el diagrama de caja, me sirve para ello, y eso lo marcamos aquí. Vamos a ver aquí, es un montón de puntos, me están mostrando entonces que tengo un montón de outliers. Como les mencioné, son jugadores franquicias, jugadores que tienen muchísimos años en la liga, son las estrellas, y que tienen un salario muy superior a los demás. ¿Cuál es el código para este? Si podemos observar aquí, este código es muy diferente que el anterior porque yo no estoy utilizando PLT, así como cuando utilizo para el título y el grid. Vean bien que aquí tengo el conjunto de datos, la variable que quiero crear, el diagrama de caja, y .plt.box. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto es directamente de pandas. Así como les mencionaba, lo vamos a crear para pandas. Esto no es un gráfico que viene de Matplotlib, sino que es de pandas. ¿Por qué? Porque puedo entender que esto es mi data frame, mi conjunto de datos, y luego el llamado al gráfico. Entonces así puedo entender que estoy trabajando con pandas y no con Matplotlib. ¿Y se puede con Matplotlib crear boxplot? Por supuesto que se puede. Veamos entonces entre algunos otros. Veamos bien aquí la distribución de la edad. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Ese es similar al anterior, como pueden observar, y tengo aquí ahora para la variable edad. Y estoy llamando a la función ist, o al gráfico ist de histograma, vamos a observarlo, y lo que estoy viendo entonces a continuación es que la distribución de la edad de los jugadores. ¿Dónde está el pico de los jugadores de la edad? Aquí, ¿verdad? Están rondando alrededor de los 21 años a los 32 años. Como pueden observar, aquí lo que para eso me sirve, por supuesto, el histograma, para poder entender la distribución de mis datos y entender que aquí la mayoría están jugadores entre 22 a 32 años. Así es como lo puedo entender. Una clara distribución. Y muy pocos jugadores alrededor de los 40 años. Y también se puede observar que cambié el número de bins a 20. Ustedes pueden hacer diferentes cambios como ustedes lo quieran. Y ahora podemos observar aquí lo que les hablaba sobre la distribución utilizando para ello ahora Matplotlib. Podemos observar acá. Es PLT, significa que estoy llamando a Matplotlib y .boxplot. Ya no es el plot.box de panda, sino que más bien es plt.boxplot. Y ya aquí adentro estoy llamando a la variable que yo quiero. Ya no es el data frame, el conjunto de datos, punto el plot, como en panda, sino que en Matplotlib utilizamos plt.boxplot. Y vamos a ver entonces la distribución de las edades, que habrá algún jugador que es muy veterano, ¿verdad? Que será considerado como un outlier, es un valor extremo, ¿verdad? Y podemos ver aquí lo que he mencionado, este es el percentil 75, el percentil 25, como vamos a observar, bien, los jugadores están entre 22 a 32 años, como anteriormente hablamos. ¿Qué más podemos hacer para estas variables? Por supuesto, podemos hacer una comparación según una variable categórica. Podemos observar aquí que tengo posición. Estoy llamando a mi data frame que se llama MBA dataset, mi conjunto de datos. Estoy llamando a mi conjunto de datos que se llama MBA dataset group by y la variable categórica position. Es decir, que va a agrupar una variable según la posición. Tenemos 5 posiciones a cubrir. Podemos observar acá. Y tengo el salario. Es decir, yo quiero que me agrupe el salario según las posiciones. Y luego que me cree un histograma. Podemos observar aquí que la función histograma ya no es LTIst como estábamos anteriormente, sino que este es el histograma según pandas. ¿Por qué utilizo el histograma? Porque a veces es un poco más fácil hacerlo con pandas que directamente con Matplotlib, así como veremos en capítulos después, cómo es mucho más fácil trabajar a veces con Seaford, otra biblioteca para la creación de gráficos. Veamos entonces ahora aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo yo puedo leer esta comparativa de salarios según las posiciones? Puedo observar que los diferentes colores me están montados unos sobre otros
ninguna serie de colores sobresale en este gráfico que puedo observar aquí. Y entonces puedo observar que tendría entonces lo que llamaríamos, no hay una diferencia entre los salarios según las posiciones. Es algo que habíamos discutido anteriormente, ¿verdad? Muy importante para poder entender nuestro data frame o hacer un análisis exploratorio visual en este caso. Ahora bien, veamos algún patrón de salario en relación a la altura, ¿verdad? Muchas veces tenemos que la altura está relacionada con la posición, ¿verdad? Por supuesto, un jugador mucho más alto va a ser en el centro y un jugador más bajo va a ser en base. Veamos entonces cómo se crea esto. Pues esta relación la llamaríamos entonces como un diagrama de dispersión. Vamos a separar aquí que llamo plt.plot, que vamos a crear un gráfico según matplotlib de dos variables que se llaman salary y altura en metros, podemos observarlo, y luego le digo el conjunto de datos que voy a llamar. Vean la diferencia por eso entre los gráficos en pandas y matplotlib. Con matplotlib yo puedo separar el nombre de mi data frame, de mi conjunto de datos, las variables. Y aquí, muy importante lo que estoy diciendo, el estilo de la línea ninguno, porque no quiero un gráfico de línea. El marcador, esta es la manera en que los puntos me lo va a marcar. Y vean bien que lo que estoy haciendo es, al final es un scatterplot. Vamos a observar esto, un diagrama de dispersión. Y luego, por supuesto, les toco cada una de las opciones que son título, CG. Lo que puedo entender aquí, ¿verdad? Hay alguna relación de la altura con el salario. No hay ninguna relación realmente. ¿Por qué? Porque para que hubiese alguna relación debería haber alguna línea recta que a mayor altura tenga el jugador, mayor salario tenga. O que diga, por ejemplo, otra que sería para abajo. O que haga algo así. Mayor altura, mayor salario, y que dentro de los jugadores en medio pues tendrían menos salario, pero tampoco, ¿verdad? No hay ningún patrón realmente. Así, entonces no puedo decir que según la altura del jugador hay un salario. No, nada, está muy disperso. Eso es lo que me hace entender esto también. Y ahora, según la edad, veamos a ver entonces el salario según la edad. Y hacemos la misma idea. Y entonces aquí podemos observar lo que pasa. Vean bien de que los salarios más bajos están aquí y están acá. Y ahora el grupo de los salarios más altos está en las edades que nosotros veíamos también 22 a 32. No solamente es que la mayoría de los jugadores están en este grupo de edad, sino que también son, en el momento en que ellos tienen para esa edad, mayores salarios. Es decir, los jugadores que reciben mayores salarios están rondando a los 23 años a los 32, 33 años. Vamos a ver acá. Los jugadores estrella usualmente están en el pico de su rendimiento, entonces en estas edades, por lo ende, los equipos suelen pagarles más. Y ya cuando son veteranos, pues tienen un salario mucho menor, que hay una regla para ello en la NBA de salario para veterano y salario para el rookie, ¿verdad? Para el jugador que inicia también. Por eso los valores aquí están abajo. Hay un mínimo que pueden ganar, pero tampoco son los que más ganan, ¿verdad? Si se les completa. Y podemos observar esto. Y hay alguno que otro que, por supuesto, que es un jugador de bastante edad comparado con el resto, de que tenemos aquí, porque es un jugador franquicia, definitivamente, ¿verdad? Tipo Kobe Bryant. Ahora bien, veamos aquí algún patrón del salario en relación a la posición del jugador, algo que hablábamos anteriormente. Pero ahora ya tengo la posición, no por su altura, sino que realmente directamente con la posición. Y vean bien lo que les estoy mostrando. Esto que está aquí, este código, vean bien que es lo que dice. Debería ser en el conjunto de datos que estoy trabajando, boxplot. Vamos a hacer el boxplot de pandas. Les digo qué columna utilizar y por qué grupo. Les recomiendo utilizar pandas cuando estén utilizando el boxplot o el diagrama de caja según alguna variable categórica, ya que es mucho más fácil que con matplotlib. Es un poco más complicado y no está el conjunto de datos organizados de esa manera. Y veamos entonces lo que nos aparece. Vean bien que también ustedes pueden trabajar con el tamaño de la figura. Ya bien, 8x6. Se le pueden agregar esto. Sea aquí o al inicio pueden ponerle plt fix size de esta manera. Y veamos bien aquí lo que nos aparece. Algo que hemos discutido, que el salario según la posición no está realmente asociado y tampoco por la posición. ¿Cómo puedo saber que por la posición tampoco? Porque todos estos comparten una idea en común, ¿verdad? Que es este grupo que está aquí. Así como puede ser una comparativa que según la posición, que también está relacionada con la altura, por supuesto, no presenta ninguna relación con el salario. O sea que no es porque un jugador sea el dictador del equipo es el que gana más. No necesariamente. Ahora están muy dispersos los valores. Esta variable categórica experience la había trabajado en
cortar la edad entre grupos, los jóvenes, ¿verdad? Los experimentados y los veteranos. Y entonces, como podemos observar, él había agarrado el grupo experimentado en el grupo de edad que nosotros teníamos, que era entre los 22 a los 32 años aproximadamente. Puedo observar si puedo ver alguna relación con esa que habíamos visto antes, ¿verdad? Pero ahora lo estamos viendo en una comparativa. Y podemos observar acá lo que tenemos nosotros. También este que está un poco más bajo, el teenager, está más bajo que lo experimentado, ¿verdad? Pero a este también está bien disperso, ¿verdad? Está bien disperso esta variable, por lo que también no puedo directamente decir, sí, el grupo experimentado tiene un salario más alto, ¿no? Usualmente, que el adolescente, ¿verdad? Personas menores de 21 años o los veteranos. Probablemente teníamos que hacer un análisis de cuál tipo ANOVA, por supuesto. Pero eso es según la división que yo creé, el corte de la variable edad, que les recomiendo el vídeo, ¿verdad? Sobre la creación de variables categóricas con pandas. Y ahora veamos también cómo se utiliza este otro. Pueden ver aquí que lo que vamos a hacer es utilizar scatter. ¿Scatter de dónde vendría? Pues vendría de pandas. Vean bien que les digo plot scatter. Y muy importante, para poder hacer ese gráfico, no habíamos cambiado, muy importante, cambiado la variable position a variable categórica. ¿Cómo se hace eso en pandas? Bueno, simplemente se utiliza la función asType y se coloca category. La variable, el data frame, como un dato que estamos hablando, y category, y ahora me lo va a dividir en categoría, ¿verdad? Como tal. Es decir, que cada letra va a entenderlo que es una posición, una categoría. Y ven bien que todos utilizamos pandas. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? No solamente un diagrama de dispersión para dos variables, sino que estoy agregándole una tercera variable que es la posición. Y vean bien los colores, ¿verdad? Podemos observar que el salario y la altura, obviamente que la altura va de margen derecha a margen izquierda, podemos observar que la altura aumenta, ¿verdad? Pero vean bien de que los salarios están muy dispersos. Aquí la edad, podemos observar aquí que la altura, a pesar de que son los jugadores más bajos, podemos observar que tiene la misma distribución que, por ejemplo, estos jugadores que están aquí en medio, por su altura. Y los más altos también tienen una misma distribución, con algunos, por supuesto, outliers, pero realmente puedo observar que la relación salario-altura no está marcado por la posición, ¿verdad? Salario-altura no está marcado por la posición, ¿verdad? No tiene nada realmente fuerte que ver, simplemente una relación de la posición con la altura de los jugadores, pero el salario no. Es lo que puedo observar con este gráfico. Y ahora veamos, para finalizar, si incluyo ahora, en vez de utilizar el salario, la edad. Si hay una relación entonces con la posición y la edad. Pueden observar también aquí la altura para la margen derecha. Y la edad, pues también vean bien cómo se mantiene una distribución similar tanto aquí como aquí. Es decir, que hay tantos jóvenes en un grupo de posición como en los otros, ¿verdad? No hay ningún cambio con respecto a que en la posición de centro vamos a utilizar personas más veteranas que más jóvenes, ¿verdad? No, hay una distribución muy común en todo, ¿verdad? Así que la variable edad tampoco relacionada con la posición o la altura de los jugadores con que estemos trabajando. Y ahora veamos también la relación estatura y posición del jugador. Ya aquí podemos observar aquí la altura y la posición, algo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que eso sí está relacionado, la posición con la altura. Cada uno entonces de los jugadores que jueguen en la posición de pivot, centro, pues tendrán una altura más, en promedio, mucho más alta que las otras posiciones, ¿verdad? Podemos observar que el base, aquí el PT, es el jugador que tendrá en promedio una menor altura, ¿verdad? Cercano a los 90, y estos rondando los 2,10 metros. Y también podríamos hablar sobre una comparativa de la posición según la edad, que es algo que acabamos de ver, que tampoco, como les mencionaba, tiene alguna diferencia significativa. La posición según la edad es una distribución común entre todos los grupos de posiciones según la edad, ¿verdad? Para eso me sirve el boxplot, para poder entender una comparativa en cada uno de ellos. Aquí también puedo ver cómo crear un gráfico de puntos, un diagrama de dispersión con Matplotlib. Anteriormente habían visto ustedes la información para poder crear un gráfico de dispersión con pandas, pero ahora observen bien que la función scatter es proveniente de Matplotlib. ¿Cómo lo sé? Por esto que está acá, plt subplot scatter, ¿verdad? Y
esto lo utilicé, esta división que tengo acá, lo utilizo simplemente para poder colocarle una leyenda. Pueden observar cómo crear o colocar leyendas en mis gráficos con Matplotlib. Pueden observar entonces aquí que tengo la localización de las leyendas en la mejor posición posible, que se escoja el programa, y lo estoy comparando entonces el salario con la edad junto con la posición para ver si hay algo que me muestre o algún patrón. Pero pueden observar que en estos valores puedo observar que cada uno de los grupos de edades tienen diversos colores, indicándome que hay variación en las posiciones según la edad y por ende en el salario también, ¿verdad? Solamente habíamos visto que había una relación sí entre el salario con la edad, ¿verdad? Este grupo que tenemos aquí, ¿verdad? Este grupo de edades tiene mayores salarios con respecto a los otros. ¿Cómo se hace entonces definitivo este gráfico? Pues vean bien que scatter proviene de Matplotlib, entonces podría ser plt.scatter para poder hacer de dispersión, a diferencia del otro, ¿verdad? plt.plot que teníamos, pero este ya se sabe que vamos a tener un diagrama de dispersión y vean bien los colores cómo se coloca, ¿verdad? El mapa de colores he creado anteriormente un diccionario de colores, este que tengo aquí es un diccionario, y le digo que la etiqueta de los colores va a ser según esto que tengo aquí. Así es entonces como podemos crear diversos gráficos en pandas para poder hacer comparativas y también, por supuesto, echándonos la mano, utilice el uso de Matplotlib para tener un amplio abanico de herramientas para crear gráficos que nosotros podamos entonces discutir y hacer un análisis de nuestros datos. En este caso, de NBA. En el próximo episodio hablamos entonces de más gráficos que nosotros podemos utilizar para hablar en numéricas y muchas otras opciones. Vemos el próximo episodio.